a este lanzamiento del InnovaFosi, un hito muy importante para nosotros como unidad de innovación y como el programa InnovaFosi, y por supuesto para toda la institución. La última vez que leí algo en un evento parecido no me fue muy bien, así que solamente anoté los aspectos formales y lo demás va a fluir un poco, así que eso. Bueno, en primer lugar quería preguntar cómo están, ¿todo bien? Espero que hayan recibido las botellas que teníamos preparadas para ustedes, con mucho cariño. Es muy emocionante para mí personalmente y a nombre yo creo que del equipo y de la institución ver a tanta gente reunida que pertenece a ONG, fundaciones, academias y funcionarios públicos también, que a propósito de esta convocatoria van a estar postulando a los distintos desafíos que nosotros planteamos para este año. En primer lugar, agradecemos la presencia de todas y todos, y en especial de las autoridades presentes el día de hoy. Quiero saludar especialmente, en primer lugar, a Nicolás Navarrete Hernández, director ejecutivo del FOSIS, Natalí Rojas Seguel, directora ejecutiva de la Fundación Integra. Gracias, Fundación. No sé si habrá llegado la directora subrogante de Servicio Nacional de Menores. De todas formas, la saludo, Fernanda Alvarado Muñoz. Y contaremos con un saludo del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara Bolvorán. También, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está la cámara? Allá. Saludamos también a todos y todas quienes nos acompañan por nuestra transmisión de streaming a través del canal de YouTube del FOSIS, especialmente a todos, a todas, desde regiones que sé que nos están acompañando y están viendo esta transmisión de este lanzamiento tan importante, tanto para ellos como para nosotros. Les cuento que el encuentro de hoy cuenta con dos bloques bien sencillos. El primero vamos a presentar cómo funciona el programa FOSIS, así como también cuáles van a ser los nuevos desafíos de implementación de pilotos para este año. Para eso vamos a contar con la presentación del director ejecutivo del FOSIS. Y en segundo lugar tendremos el panel Piloteando Innovación Social en el Estado, donde conversaremos sobre la importancia de pilotear soluciones para abordar problemas públicos. Reflexionaremos sobre la importancia de contar con una instancia como esta para la formulación de oferta pública de calidad en temas vinculados con niñez y adolescencia. Los panelistas que acompañarán al director ejecutivo del FOSIS en esta instancia serán representantes de las instituciones socias de InnovaFosis. Estos son, nuevamente, Natalí Rojas Seguel, directora ejecutiva de Fundación Integra, Joaquín Walker Martínez, secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa de la Subsecretaría de Educación, y Adolfo González Vargas, jefe de División de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Antes de comenzar, solamente quiero aprovechar la instancia y la multitud de dar un total apoyo y de agradecimiento al equipo que está detrás de haber organizado este evento, este lanzamiento, tanto de la unidad de innovación como del programa InnovaFosis. Así que yo les ruego, por favor, un gran aplauso al equipo que hizo posible que nosotros estemos encontrados aquí. Y finalmente, una palabra personal en términos de qué es lo que hacemos en InnovaFosis. En InnovaFosis nosotros tenemos el propósito de dar respuesta a ciertos problemas públicos que afectan a personas en pobreza y vulnerabilidad, de los diferentes servicios públicos que pudiesen existir en el aparato estatal. Nosotros buscamos en ese sentido que cada uno de nuestros pilotajes busque la perfección en términos de calidad y pertinencia en los diseños y también en la implementación. Creemos que es algo fundamental en el Estado, y lo hemos conversado con distintas autoridades, que el pilotear iniciativas antes de pasar por una formulación de la Subsecretaría de Evaluación Social o en una formulación presupuestaria, tiene una total pertinencia en términos de testear algo que se vaya a hacer después. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos hace mucho sentido, en primer lugar, haber definido los desafíos con cada uno de los socios y socias que nos acompañan el día de hoy, y especialmente en una temática que a nosotros que al final la literatura ha demostrado que la inversión en primera infancia, niñez y adolescencia tiene el mejor impacto que cualquier otra intervención. En ese sentido, creemos que desde InnovaFosis no solamente es necesario tener este tipo de pilotaje, sino que también es un tema urgente. O sea, los niños hoy día, los niños y niñas adolescentes merecen
una oferta de calidad que les llegue a cada uno de sus familias y de sus comunidades. Así que en ese sentido, sin otro preámbulo, doy la palabra al director ejecutivo del FOSIS, Nicolás Navarrete Hernández, para que nos presente acerca de ciertos elementos claves de lo que va a consistir el Innova FOSIS de este año. Por favor, director. Primero saludar a todas y todos. Quizás antes que hable yo, primero también saludar al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Justo a tiempo. Sé que anda con una agenda muy apretada el subsecretario y yo creo que viene la parte de presentación, entonces subsecretario, si nos quiere dar un saludo ahora. Recién llegando, sé que está un poco sobre frío, pero démosle. Feliz, pero ¿y lo que tú ibas a decir es obviamente lo más importante? No, para nada. ¿No? Dale, no. Ya, no, sí quería pasar a saludar efectivamente, porque sí, pues como último día del mes y tenemos recambio de carabineros este fin de semana en las playas y litorales, hartas cosas entretenidas que están pasando. Vacunamos hoy día a carabineras y carabineros que se van también temprano, así que un día bien movido, pero quería pasar a saludarlos porque si hay algo que hemos visto en este gobierno es que se entendió finalmente que la seguridad no puede depender solo del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Y el presidente nos pidió que la seguridad esté presente en todas las políticas. Y eso significa que todas las instituciones del Estado tienen que estar al servicio en que la gente pueda vivir una vida tranquila. Que la seguridad sea un derecho y no un privilegio, y que también sea una expresión de justicia territorial. Y es injusto decir que el FOSIS se está sumando a esto ahora, porque no lo es. Hay una tradición de trabajo muy grande. Y es tal vez no el mejor ejemplo de las instituciones que se están sumando, pero sí es un ejemplo de una institución que puede hacer mucho por este país cuando tiene la claridad de que la primera preocupación de las personas es vivir seguros. Nosotros como subsecretaría entendemos la seguridad de una manera que va mucho más allá de lo policial. Se han equivocado por muchos años las personas que creen que todos los problemas de seguridad se solucionan con más o menos carabineros o más o menos PDI, porque nos han llevado a una lógica de conversación vacía, irresponsable e incluso populista, de que al final todo se trata de si tenemos más o menos carabineros en las calles. Y si bien muchas veces el romanticismo de algunos sectores políticos pudo haberle pasado una mala jugada en décadas anteriores respecto a solo abordar la seguridad, tratando de explicar desde las causas, del porqué de la desigualdad y todas las razones que todos sabemos que efectivamente tienen que ver, se abandonó también la capacidad de gobernar la seguridad con acciones concretas que puedan también hacerse cargo de los problemas urgentes y son los problemas de hoy. Por mucho tiempo también se subestimó la sensación de temor. Y lo fácil era echarle la culpa al matinal o a los medios de comunicación. Pero hoy tenemos que hacernos cargo de una sensación de temor que impide que las personas puedan hacer su vida diaria, que salgan a ciertas horas de la noche o que el comercio tiene que cerrar más temprano. Porque cuando el miedo inhibe a la persona de hacer su vida con plenitud, estamos en un grave problema y eso es algo que como gobierno y Estado no lo podemos permitir. Me ha tocado recorrer particularmente barrios comerciales donde los panoramas han cambiado dramáticamente. Y más allá de indicar con el dedo si fue el gobierno pasado, lo que hizo, lo que no hizo, que nos prometió la guerra contra, el fin de la fiesta de los no sé cuántos, o los gobiernos anteriores también, que por décadas muchas veces se delegó la seguridad solamente en las policías, lo que nos toca a nosotros hoy es hacernos cargo de la realidad país que estamos viviendo. Y no lo podemos hacer solo. No lo podemos hacer solo desde el Ministerio de Interior, por eso necesitamos otros ministerios y otros servicios. No lo podemos hacer solo como gobierno, por eso necesitamos que estemos todos remando con la misma fuerza las instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, el Senado, pero tampoco podemos hacerlo solo desde lo público. El camino es pasar la frontera de lo público y por eso las fuerzas de tarea público-privada y los compromisos han demostrado dar resultados. Porque cuando hay un evento, una maratón, un partido de fútbol, que nos demanda 1.400 carabineros, esos carabineros salen de las poblaciones y de los barrios. El Estado se pone al servicio de actividades que
deberían ser en pos de la igualdad. Y eso es justamente lo que tenemos que revertir. Quiero agradecer la labor que estás llevando adelante, lo hemos conversado, Nicolás. Creo que cuando las instituciones entienden que hay un bien superior por el cual trabajar, ojalá que eso también sea contagioso a otros sectores políticos y a otras instituciones del Estado, porque los que nos toca hoy es hacernos cargo. Y estoy muy contento que nuestra subsecretaría también haya enviado una propuesta respecto al programa Lazos. Si hay algo que tenemos que atender con urgencia hoy en este país, es la situación de niños, niñas y adolescentes. En un país totalmente obsesionado con el castigo y que prácticamente ha decidido invisibilizar la reinserción, pero también la inserción. Ayer recorrimos un centro de la comuna de Santiago junto al ministro de Justicia, donde se ha avanzado, pero todavía con esa incertidumbre de qué es lo que le va a pasar a estos jóvenes o qué rumbo va a tomar su vida después de haber estado su seguridad y su vida en manos del Estado. Y nuestro programa Lazos es un programa que es muy bien evaluado, pero que necesita más ayuda, necesita más recursos y necesita innovar también. Así que todo lo que podamos hacer con ustedes se lo agradezco profundamente. Así que ese saludo les quería dar, agradecer por la pega en los diferentes frentes de todas y todos quienes están acá, y quería además transmitirle que tengan la certeza que como gobierno estamos gobernando la seguridad con acciones y no con palabras, que hay logros que no se celebran, porque mientras existan víctimas, y particularmente víctimas de los delitos más violentos, y particularmente los afectados sean niños, niñas y adolescentes, tal como lo demuestra una de las prioridades que ustedes le han dado a este trabajo y nos permite a nosotros como subsecretaría participar, vamos a seguir trabajando. Así que tengan un lindo verano de lo que queda. Quienes se van de vacaciones, todavía les toca vacaciones, pásenla bien, porque este año va a ser un año que va a demandar de mucho compromiso, mucho esfuerzo, y eso es justamente la razón por la que estamos acá. Así que muchísimas gracias. Gracias, subsecretario. Bueno, partir saludándolas a todas y todos, a Natalí, a Matías, a Adolfo, también a todos quienes nos acompañan de las universidades, de la sociedad civil, de las ONG y también de las organizaciones que hemos trabajado y que queremos empezar a trabajar en este desafío de InnovaFosis. Partir quizás señalando qué es InnovaFosis. Y yo creo que la palabra que define InnovaFosis es esencialmente una oportunidad. Es una oportunidad tanto para el sector público, para desarrollar soluciones innovadoras, nuevas, a problemas nuevos que también están saliendo y que quizás no estamos resolviendo de la mejor forma. Y también a instituciones privadas, de la sociedad civil, de la academia, para que pongan a disposición y para que puedan transferir también todo el conocimiento que tienen desde sus propias áreas, desde su trabajo territorial, desde su construcción día a día en las aulas, desde el trabajo con las organizaciones sociales. Entonces es una oportunidad en la cual podemos confluir tanto públicos como privados para generar nuevas y mejores soluciones. Con dos focos bien particulares, soluciones que sean efectivas y eficientes. Como ustedes van a ver aquí en el flujo que vamos a presentar después, InnovaFosis da la oportunidad de testear cosas nuevas, de equivocarse y de aprender por qué nos equivocamos y también de acertar y aprender desde esos aciertos. Y es por lo tanto en esa idea que tenemos de decir cómo aprendemos de nuestras experiencias para generar mejores respuestas, lo que hacemos en InnovaFosis. Por supuesto en alianza con otras instituciones. El foco de este programa es generar oferta pública para el Estado. Y por eso lo que tenemos diseñado es un espacio en el cual instituciones públicas ponen a disposición de la sociedad sus problemáticas y es la sociedad civil vía nuevos pensamientos y nuevas soluciones la que oferta también esas soluciones. Quizás poner ahí un gran pie de página. Estas soluciones tienen que ser soluciones de política pública y por lo tanto tienen que estar conectadas con cada una de las instituciones con las cuales somos socios en esto. Tenemos que aprender también a conversar.
si es solo lo público diseñando sus soluciones, si es solo lo privado diseñando sus soluciones, nunca vamos a llegar finalmente al diálogo social del que nos comentaba el subsecretario Vergara. Y por lo tanto, InnovaFosi desde ahí es un espacio, una oportunidad en la cual esta conversación puede ocurrir. Nuestra aspiración es que InnovaFosi en estos 3 años de gobierno se transforme en la caja de herramientas del Estado. Si alguien quiere en algún minuto diseñar una nueva política pública basada en evidencia, eficiente y efectiva, que tenga en InnovaFosi un socio en el cual pueda transitar ese camino, en el cual pueda poner sus problemáticas y desde aquí, desde este espacio colaborativo, vamos a generar las mejores soluciones posibles. Ahora también poner un marco respecto de qué tipo de soluciones son las que estamos buscando. Lo que es el objetivo y el desarrollo y la misión institucional de FOSIS y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia es, 1, trabajar en poblaciones que viven en pobreza o en alta vulnerabilidad. Y por lo tanto, todo nuestro actuar desde InnovaFosi tiene que ver con políticas sociales que apunten a esos segmentos y a ese grupo de la población. ¿Cómo hacemos que la gente que vive en pobreza o en vulnerabilidad pueda salir adelante y con un foco bien particular, vía la generación de capacidades, oportunidades y habilidades? Todos nuestros desafíos lo que hacen es que transfieren al final del día capacidades y habilidades a la gente. Porque a lo menos desde el Ministerio y desde FOSI lo que entendemos es que el mejor desarrollo sostenible y resiliente es aquel que permite que la gente desarrolle sus propios proyectos de vida. Y esos propios proyectos de vida tienen que ver con un empoderamiento al final del día. Y es eso a lo que nosotros queremos ayudar, a un ecosistema de empoderamiento que tiene que desplegarse en muchas instituciones distintas del Estado, y por eso aquí está Integra, por eso está la Subsecretaría de Prevención del Delito, Educación, y contarles que también hubo otras instituciones que participaron de este desafío, que querían soluciones innovadoras, basadas en capacidades y oportunidades, y que con un objetivo de desarrollo social en pobreza, y que no fueron seleccionadas. Y por lo tanto hay un gran número también de instituciones que está necesitando una respuesta colaborativa entre lo público y lo privado. Y quizás terminar con lo que es más relevante desde el punto de vista de la invitación. InnovaFosi, y en esto hay que ser, también lo mencionaba el subsecretario Vergara, hay que ser honesto en que somos herederos de un tránsito histórico, con bemoles, con algunas cosas que son más positivas y otras quizás a mejorar. Pero también decir que esto no partió con nosotros, esto es producto de un tránsito de innovación en el Estado que está ocurriendo hace bastante tiempo. Y en particular lo que nosotros recibimos como gestión es un espacio de pilotaje a muy pequeña escala, con soluciones muy modulares y con un enfoque en desarrollo de política pública, pero que en realidad hasta el día de hoy no se ha transformado en política pública. ¿Y qué es lo que queremos dejar instalado en estos próximos 3 años de gestión que ya nos van quedando? A veces decimos 4 porque se nos olvida que ya llevamos casi 10 meses en el gobierno. Es que esto efectivamente pasemos del pilotaje de soluciones innovadoras a políticas públicas, con glosa presupuestaria permanente, con acción efectiva en el Estado y en todos los territorios. Y por lo tanto, en conjunto con la etapa de pilotaje del primer año, y es la invitación que tenemos con estas 3 instituciones, lo que vamos a desarrollar es una fase 2 de escalamiento, en donde pasemos de 50 beneficiarios el primer año a 400, 500, 600, donde pasemos de 2 o 3 regiones a cobertura nacional, en donde también hagamos estudios de impacto para mostrar que los programas y las soluciones que estamos creando son basadas en evidencia, tienen efectividad, y de esa forma también ayudar a construir una mejor oferta pública del Estado. Esta iniciativa, estos desafíos no tienen sentido si solamente quedan en el pilotaje de un año, si no se transforman al final del día en política pública, y eso es sí o sí lo que a lo menos como gestión de 3 años queremos dejar instalados desde InnovaFosi, y es a lo que los estamos invitando, a que transitemos esto en conjunto desde la sociedad civil, que nos propongan iniciativas innovadoras al Estado, y desde el Estado que nosotros podamos coordinar al final del día con las instituciones que son pertinentes para que tengamos una oferta de política pública real, concreta, efectiva y eficiente. Quizás ahora presentar muy brevemente
más atrás era, ¿no? Lo que tenemos como convocatoria 2023. Como señalaba en un principio, lo que hicimos fue invitar a todas las instituciones públicas en 3 puntos centrales. Cuidados, niños, niñas y adolescentes y población migrante, a que presentaran sus problemáticas y sus temáticas. Llegaron más de 10 instituciones y lo que hicimos al final del día es en un proceso en conjunto con la Subsecretaría de Evaluación Social, con DIPRES y FOSIS, de selección de cuáles son las iniciativas que tienen más impacto público, que tienen más problemas estructurales que no están siendo resueltos por la política pública y que tienen mayor potencial de escalabilidad. Esos son los 3 principios que resolvimos para evaluar cada una de las iniciativas con un enfoque de política pública que se instale de forma permanente. Luego de ese proceso de evaluación, lo que pudimos recopilar fueron 3 iniciativas esencialmente, o 3 problemáticas que están en el corazón de la sociedad chilena, que afectan a un gran número de personas en nuestro país y que tienen un gran potencial de escalabilidad. Están presentadas en un orden, no es el orden en el cual llegaron, no es el enfoque de la competencia el que tenemos en Innova FOSI, pero quisiéramos dar una pequeña introducción después en el conversatorio. Cada una de las instituciones va a poder entrar más a fondo en qué consiste cada uno de los desafíos. El primero es de la Fundación Integra, que tiene que ver con favorecer el contexto educativo de jardines y centros de educación en edad preescolar en barrios que están con un alto índice de violencia. ¿Cómo podemos hacer una intervención mejor, más adaptativa a esa nueva realidad que está empezando a surgir con mayor presencia en cada uno de los barrios más vulnerables? Y por lo tanto, desde ahí lo que plantea Integra es construir una metodología particular de transferencia de capacidad y habilidades a los equipos para que puedan convivir de mejor forma el entorno educativo con el entorno social que está ocurriendo en las afueras del jardín infantil. El segundo compromiso tiene que ver con intervenciones esencialmente en establecimientos municipales y particulares subvencionados, que es donde se atiende la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad, de tal forma que podamos potenciar la asistencia escolar, reducir el rezago y reducir también el abandono escolar. Estamos teniendo cifras de abandono escolar alarmantes. Este es un componente de lo que está trabajando el Ministerio en coordinación con otros servicios, pero hay comisiones presidenciales, entonces esto se enmarca dentro de una problemática mayor y es finalmente una herencia nuevamente, más nueva en nuestro país, una herencia pospandémica. Ha costado mucho que la gente y que los niños, niñas y adolescentes no abandonen a edades tempranas la escolaridad, producto de la situación pospandémica que nos afecta, y tenemos que buscar nuevos mecanismos. El Estado ya tiene algunos mecanismos, muchos de ustedes deben conocer las transferencias condicionadas por asistencia, tanto a familias como a establecimientos educacionales, pero pareciera ser por los números que estamos teniendo que eso no es suficiente para dar respuesta de buena forma, y por lo tanto la solicitud del Ministerio de Educación es cómo podemos generar quizás un dispositivo extra que sea más pertinente. Y el tercero es finalmente, y era lo que planteaba el subsecretario Vergara respecto del programa Lazos, cómo podemos trabajar con niños, niñas y adolescentes que están iniciando una ruta de actividad delictual, cómo podemos trabajar de mejor forma. Después Adolfo va a poder comentar. Esto es la reformulación de un componente particular de un programa que ya existe, y por lo tanto también es en ese co-construir y en esa reformulación de la oferta programática permanente en donde queremos apostar y queremos también trabajar en conjunto. ¿Quiénes pueden postular? Aquí no hay restricciones. Cualquier persona jurídica con o sin fines de lucro, ONG, universidad, cualquier tipo de organización consultora puede participar con su solución innovadora. Esta postulación es completamente abierta, porque lo que queremos hacer es recolectar las mejores ideas, y quiero volver a hacer el énfasis en esto, con un foco de inserción en política pública. Que esto sea pertinente a la institución que está planteando el desafío es clave, porque finalmente necesitamos que esto se inserte en algún servicio público, sobre todo en los servicios públicos que están llamando al desafío, y es esa
esa conjunción entre una buena idea y una buena pertinencia con el servicio es lo que va a hacer finalmente que podamos ejecutar las ideas más exitosas. ¿Qué es lo que tenemos diseñado? Tenemos diseñados 6 pilotajes por cada uno de los desafíos. En particular van a haber 2 pilotajes de iniciativas por desafío, de tal forma que podamos contrastar diferentes metodologías. Aquí va a haber una etapa en la cual se van a presentar las ideas, vamos a seleccionar las mejores ideas y también va a haber un proceso de adaptación de ideas a las instituciones. No es necesariamente lo que se presente lo que va a ir a terreno, sino que también va a haber un proceso adaptativo también entre FOSIS y las instituciones socias. Es necesario tener 2 pilotajes porque es probable que ambos pilotajes presenten fortalezas y debilidades, y lo que vamos a hacer después es un proceso de unificación de aprendizaje de ambos pilotajes, de tal forma de salir con un programa más robustecido que complemente los aprendizajes en cada uno de los pilotajes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y son 3 objetivos clave: generar soluciones innovadoras y que se transformen en una oferta pública del Estado. Lo segundo es, y eso lo vamos a hacer en conjunto, sistematizar esos aprendizajes de tal forma que al final de este proceso podamos tener un programa mucho más definido en torno a qué es lo que queremos hacer. Desde el punto de vista del lenguaje del Estado, vamos a salir, una vez terminada la etapa de pilotaje, con una propuesta de ficha ex ante, con una formulación presupuestaria específica. Entonces, de tal forma que este final de pilotaje con aprendizajes también tenga un correlato real en la propia acción administrativa que tiene que tener el Estado para desarrollar una política pública. Y lo tercero es potenciar esta coordinación entre alianzas público-privadas. Es bien factible y es algo que vamos a potenciar, que en la etapa de pilotaje hayan aprendizajes que no hayan podido ser terminados y por lo tanto esa vinculación post-InnovaFosis que existe entre los ejecutores y las instituciones también va a ser clave. Vamos a pilotear un set de soluciones predefinidas dados los aprendizajes de cada institución, pero en la propia implementación van a aparecer nuevos aprendizajes y quizás vamos a aprender cosas que no testeamos y que sería bueno testear. Y desde ahí esa vinculación ex post también va a ser una parte central de lo que vamos a dejar instalado como una capacidad entre el Estado y las organizaciones ejecutoras, de tal forma de establecer un aprendizaje continuo. ¿Cuál es la temporalidad de esto? Hay un plazo de postulación abierto entre enero y marzo, desde el 25 de enero al 20 de marzo, en donde van a estar las bases arriba, cómo se postula, mucho más en detalle cuáles son los desafíos y por lo tanto ahí es donde están invitadas todas las organizaciones a participar y a postular con sus proyectos y sus soluciones innovadoras. Después, durante marzo y abril, vamos a hacer la etapa de evaluación. Aquí está incluido FOSIS, está DIPRES, la Subsecretaría de Evaluación Social y cada uno de los socios de los desafíos, de tal forma de, desde un inicio, involucrar a todos los actores del ecosistema pertinente al desafío para que esto se transforme en una política pública. Durante abril van a ser notificados finalmente las ideas y vamos a pasar a la etapa más administrativa de adjudicación. Y también durante finales de abril, principios de mayo, vamos a hacer esta etapa de alinear la solución con los intereses institucionales de tal forma que sean más pertinentes. Y después una etapa final de ya implementación en terreno y el pilotaje entre mayo y diciembre, para después pasar hacia el mes de diciembre en el empaquetamiento conjunto, cómo juntamos 2 soluciones que modelaron cosas distintas, sus aprendizajes de los errores y de los éxitos para llegar a la mejor política pública pertinente. Entonces, ahora voy a autopresentar el conversatorio. ¿O Julio lo presenta? Ya. Muchas gracias, director. Vamos a aprovechar, subsecretario, si todavía tiene un tiempo para poder sacar una fotografía. ¿Es posible? Antes que se vaya, subsecretario, muchas gracias. Hago pasar adelante a todos los panelistas que van a ser parte del conversatorio.
Bueno. Bien, invitamos a tomar asiento a cada uno de los panelistas. Bueno, recordar nuevamente que nos encontramos con, de derecha a izquierda, señor Joaquín Walker Martínez, secretario ejecutivo del Plan de Reactivación de la Subsecretaría de Educación, Natalie Rojas Seguel, directora ejecutiva de la Fundación Integra, Nicolás Navarrete, quien va a moderar este conversatorio, y finalmente Adolfo González Vargas, jefe de División de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Director. Sí, ya. Bueno, ya los saludamos a todos y todas. Quizás comenzar con lo más pertinente de esta sesión. Si quizás cada uno nos pudiera contar la motivación central del desafío que propusieron y cómo lo ven inserto quizás desde sus propias organizaciones, de tal forma de orientar a todos los equipos que quieren participar en cada uno de los desafíos, creo yo que es el mejor comienzo que podemos dar. Muchas gracias por el pase. Agradecer también la presencia de todos los que están esta mañana acá. Para Fundación Integra es muy importante y relevante la problemática que vamos a plantear. Agradecer también al equipo de la Dirección Nacional de Protección y Promoción de la Infancia, quienes fueron, junto a la Dirección Ejecutiva y Gestión del Conocimiento, quienes levantaron la información que de alguna manera voy a presentarles el día de hoy. Fundación Integra entrega educación gratuita y de calidad a través de salas cunas y jardines infantiles en todas las regiones del país. Tenemos hoy una matrícula superior a 86.000 niños con 27.000 trabajadores. Son 1.099 jardines infantiles y salas cunas, y tenemos también 39 proyectos de modalidades no convencionales. Es una fundación que nace en el año 1990, tiene 32 años de experiencia y además en sus inicios, y esto se ha mantenido, decidió instalarse justamente en aquellos territorios con más alta vulnerabilidad, lo cual evidentemente ha impactado y hoy en día ha implicado además estar expuesto a mayores niveles de violencia y actividades delictivas en los entornos. En varios jardines infantiles se han tenido que enfrentar situaciones durante este año asociadas a funerales de alto riesgo, vinculados a situaciones de narcotráfico, así como también a balaceras producto de uso ilegal de armas de fuego, que además evidentemente han impactado en las comunidades. Estas situaciones, por supuesto, que generan problemas importantes y dificultades en las actividades y en el desarrollo diario del trabajo con los niños y las niñas, que obstaculizan de alguna manera la implementación de nuestro proyecto educativo, pero por sobre todo impacta en los niños, las niñas, familias, trabajadoras y trabajadores, alterando procesos socioemocionales fundamentales para el desarrollo del bienestar integral de niños y niñas. El desarrollo integral y el bienestar de niños, por supuesto, es la base sobre la cual nosotros tenemos que trabajar para poder instalar experiencias de aprendizaje y de desarrollo que sean significativos y de calidad. Lo que les acabo de relatar tiene algunos datos que son bien importantes de poder compartir con ustedes y que hemos levantado durante este año a través de un proceso de reporte que diseñó internamente la Fundación. Durante el año 2022, nosotros tuvimos un reporte de 188 robos en jardines infantiles y salas cuna, 147 situaciones de existencia de narcotráfico en los alrededores de jardines infantiles y salas cuna, además de 180 situaciones de balaceras en el entorno, siendo afectados un total de 101 establecimientos de distintas regiones del país, que afecta a una población aproximada de 7.000 niños y niñas, que viven entonces estas situaciones que afectan, por supuesto, su desarrollo personal, humano, social y emocional. Este levantamiento también nos permitió identificar las regiones más afectadas por estas situaciones, siendo esta la región metropolitana con más eventos, luego Antofagasta y Coquimbo.
Queremos compartir estos datos porque creemos que son muy importantes para las ideas que ustedes pueden desarrollar y pueden pensar, y estamos también muy contentos de poder ser parte de este proceso. Creemos que necesitamos pensar en nuevas ideas y nuevas soluciones para poder enfrentar estos desafíos, pero por supuesto también para pensar en el desarrollo integral de nuestros niños y niñas en la primera infancia. El sector de la población que atiende Fundación Integra va desde los 3 meses de vida hasta los 4 años. Por ello es que nosotros consideramos muy importante y relevante entonces que podamos hacernos cargo de una manera más estructural de estas dificultades. Bueno, muchas gracias a todas y todas por estar acá, por su interés, su compromiso por estos temas, esta causa. Gracias, por supuesto, a FOSIS y a nuestros demás panelistas con quienes vamos a estar compartiendo. Yo soy Joaquín, soy nuevo en el Ministerio de Educación, llevo 3 semanas coordinando las acciones de reactivación educativa, de los que les voy a contar brevemente, en una causa que es urgente, que es prioritaria, y que me alegra saber que estemos trabajando en alianzas colaborativas con otros ministerios y también con el mundo privado para abordarla. La semana pasada, el presidente de la República fue al Ministerio de Educación y fue a presentar los principales 3 anuncios del Plan de Reactivación Educativa y sobre todo el sello de la reactivación educativa en esta etapa que viene. Perdón. Y quisiera transmitirle parte de ese sello, que fueron palabras del presidente, porque dialoga muy bien con lo que estamos haciendo acá. Estamos en un contexto donde ha aumentado significativamente las brechas socioeducativas. Ya veníamos con una crisis de aprendizaje diagnosticada a nivel global, pero particularmente en Latinoamérica y en Chile. Ya veníamos con un estancamiento. Y la pandemia lo que hace es agudizar esas brechas. Y hay muchos datos del Banco Mundial, de UNESCO, que muestran, por ejemplo, que en Latinoamérica el 80% de los niños y niñas que terminan 4º básico no saben leer. En Chile también tenemos datos similares del CIMSE, de la última medición que tuvimos en 2019, del diagnóstico integral de aprendizajes, y sabemos que esas brechas se han ido aumentando por la pandemia. Y existen también otros desafíos, por supuesto, a nivel de convivencia. Hay un aumento significativo de las denuncias de convivencia, particularmente en el sistema educativo. La inasistencia grave es algo que nos preocupa. A nivel escolar hay un 40% de estudiantes con inasistencia grave, que eso significa que la asistencia es de solo un 85%, y en educación parvularia la inasistencia sí que es brutal. En sala cuna es cerca de un 80% en promedio la inasistencia grave, y en el caso de kinder también es de un 30 y tantos. Entonces, esto es transversal y por supuesto más trabajamos junto aquí con Natalie y con la Subsecretaría de Educación Parvularia en una crisis que es de todo el sistema educativo. Y en ese contexto es que el Ministerio de Educación ha decidido que la gran prioridad será la reactivación educativa. Es la reactivación educativa. Y en eso es que el presidente de la República, la semana pasada, en el Ministerio de Educación, anunció 3 grandes medidas, y una de ellas justamente es una que vamos a trabajar juntos y vamos a presentar acá. Ya viene en la siguiente pregunta el detalle, pero que es cómo avanzar también para reforzar estas brechas que hoy día se aumentan en aprendizaje, en asistencia, en vinculación también, que es a través de un programa nacional de tutorías y poder reforzar el trabajo que hacen las escuelas, que hacen los establecimientos educativos en general, con tutores y tutoras con un énfasis en abordar brechas de lectura, que es algo que vamos a poner foco, que vamos a abordar a continuación. Pero ¿con qué me gustaría que nos quedáramos de este desafío, además en particular, es que, y es lo que decía el presidente la semana pasada, que para abordar estos desafíos lo necesitamos a todos y todas. Por eso el día de ayer tuvimos una sesión del Consejo para la Reactivación Educativa de 23 personas, donde están los rectores de la Católica y la Chile, UNICEF y UNESCO, el Colegio de Profesores, instituciones de la sociedad civil por un Chile que lee, Acción Colectiva por la Educación, entre otros y otras. Y justamente necesitamos eso, alianzas, vínculos y sumar fuerza, porque el Estado, con toda su capacidad y su musculatura,
también necesita la agilidad de los privados, necesitamos pilotear, necesitamos identificar prácticas costo efectivas, y por eso nosotros valoramos tanto esta instancia y todo lo que podemos hacer juntos, y en lo cual vamos a profundizar más adelante en el diálogo. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Gracias, director, por la invitación. Bueno, yo parto siempre recordando cuáles son los 3 ejes principales que ha definido el gobierno del presidente Boric respecto de la gestión en los próximos años. Uno es seguridad económica, otro es seguridad social y la tercera es seguridad pública, es decir, consciente de que la población chilena identifica el tema de la seguridad como uno de los temas principales de preocupación. Ya lo decía el subsecretario Vergara, la paradoja de Chile es que, independiente de los niveles efectivos de delito que existan, la percepción de inseguridad es alta. Y por lo tanto, el tema que nosotros trabajamos como Subsecretaría de Prevención del Delito, es de perogrullo decirlo, pero lo recalco, tiene que ver con intervenciones que puedan afectar los factores de riesgo asociados a el desarrollo de comportamientos violentos y delictivos. Para esto nosotros ejecutamos programas, entre otras cosas. 3 de esos programas intervienen directamente sobre el territorio. Uno con asistencia técnica directa a los municipios, tratando de generar capacidades en los municipios para desarrollar estrategias preventivas, y hay otros 2 que enfocan en barrios comerciales, barrios residenciales de alta vulnerabilidad. Y tenemos un 4º programa que se llama el programa Lazo, que seguramente ustedes conocen en mayor o menor medida, y que es parte de la política pública desde el año 2012 en adelante. Es un programa sustentado en evidencia, valorado por los distintos gobiernos, porque es un modelo de intervención que ha resultado ser efectivo y que apunta a una población bien precisa. Lo que nosotros constatamos cuando asumimos la administración es que existía lo que se denominaba el sistema Lazos. Y lo que identificamos es que este sistema no funcionaba como sistema. Es que más bien eran buenos programas que estaban en el mismo espacio programático. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue empezar a analizar, bueno, este sistema funciona como tal, cómo funcionan cada uno de sus componentes. Lazo tiene 4 componentes. Uno que tiene que ver con la detección temprana, con diagnóstico. Otro que tiene que ver con ya componente interventivo, como la orientación en parentalidad positiva, que aborda, digamos, los casos de baja complejidad. En un segundo componente que es de intervención en parentalidad positiva, y un tercer componente que posiblemente es el más conocido, que tiene que ver con la terapia multisistémica, que trabaja con los casos de mayor complejidad. El desafío que se nos plantea a nosotros es cómo pensar en perfeccionar esta oferta programática. Tenemos claro que hay componentes en los que existe evidencia y tenemos la certeza de que contamos con buenas herramientas. Todas las intervenciones que tienen que ver con prevención universal, es decir, dirigida a una población determinada y que en estos momentos ejecutamos a través de seminarios, a través de la licencia TPP, funciona. Tenemos también mucha claridad respecto de las intervenciones que se hacen en el ámbito de prevención indicada. Es decir, tenemos un grupo de alta complejidad y nosotros sabemos muy bien que existe una intervención que da buenos resultados. Y nosotros hemos tenido que innovar y hacer ajustes respecto del componente de intervención en parentalidad positiva. El desafío que se nos plantea
junto con ya haber empezado una serie de ajustes para el 2023 que estamos implementando, es poder ampliar la mirada y poder dar con aquellas intervenciones que seguramente existen, no nos cabe la menor duda, sabemos por literatura comparada de que existen ese tipo de intervenciones, que nos permitan contar con una batería mucho más amplia de intervenciones para este componente específico, que después seguramente lo podemos desarrollar, pero que en pocas palabras significa que nosotros tenemos dificultades para poder identificar los límites de este grupo que llamamos de mediana complejidad, que fundamentalmente se caracteriza por comportamientos disruptivos y transgresores, y por lo tanto que tiene factores de riesgo bastante específicos, pero de menor complejidad que los casos que son atendidos por terapia multisistémica. Ahí se nos plantea un desafío. Y por lo tanto agradecemos desde ya, director, la posibilidad de poder hacer sinergia con otros sectores y probar, que es lo que corresponde también a esta altura de la civilización en política pública. Creo que debe haber un consenso ya de que todos los desafíos que estamos planteando aquí en conjunto son grandes problemas de sociedad y problemas además actuales, algunos quizás más recientes, otros quizás de una data un poco más larga, pero que aún permanecen sin resolver. Y quizás ahí preguntarles un poco por qué es necesario este espacio también de innovación, de pilotaje, que estamos transitando en conjunto. Cada una de las instituciones podría eventualmente, si todo se alinea, hacer esto mañana. Y por lo tanto, ¿cómo pensamos quizás o vemos la oportunidad respecto de este pilotaje? Quizás partir con Joaquín y damos la vuelta. Perfecto. Bueno, primero, como les mencionaba, justamente una de las medidas que estamos abordando para el aprendizaje es este refuerzo con un plan con tutores y tutoras. Y este proyecto lo que busca hacer es, primero, generar una evaluación diagnóstico en rezago lector de segundo a cuarto básico, para que cada colegio de Chile sepa al inicio del año educativo cómo están empezando sus estudiantes, quién se está quedando atrás, y con eso orientar su trabajo. Junto con los resultados del diagnóstico, le va a llegar a cada establecimiento educativo un set de recomendaciones para el rezago lector adecuado al nivel de resultados de sus estudiantes. Aparte de toda una batería de apoyos, de formación docente en esa línea, en fin. Pero es una evaluación, es este kit pedagógico, pero además queremos poder ofrecer gran grupo de tutores y tutoras que puedan contribuir a la causa y pudiendo priorizar donde más se necesita. Entonces, lo que hace el Estado, por una parte, es identificar necesidades, hacer el vínculo con los establecimientos educativos de acuerdo a otras variables, índice de vulnerabilidad, y entre otros, y con eso poder después conectar con las instituciones que ya pueden tener experiencia o que quieran crear programas en esta línea. Entonces nosotros nos dedicamos a aportar desde nuestra capacidad, que es el vínculo con el establecimiento, la evaluación, pero necesitamos la agilidad de otros actores de la sociedad civil para este trabajo y hacer también una gran campaña nacional que nos permita convocar. Entonces necesitamos una expertise que creemos también se encuentra en otros lugares y una agilidad que creemos que se encuentra en otros lugares. Y la idea de, una vez concluido esta etapa, que se basa también en experiencias acotadas que hemos hecho en el Ministerio de Educación anteriormente, buscamos también entonces poder, con esos aprendizajes, poder ver, bueno, qué queremos internalizar, qué creemos que se puede hacer también desde el Estado en el futuro, o mantener tal vez mecanismos de esta misma colaboración con evaluación para poder luego escalar y tener más impacto. Bueno, ¿por qué innovar? Yo creo que entendiéndolo desde el marco de las políticas públicas, es fundamental
y para nosotros lo es en este caso específico, porque hay una tendencia de los organismos públicos a autorreproducirse y por lo tanto a seguir realizando lo mismo que vienen realizando durante mucho tiempo. Eso en el mejor de los casos, digamos, en que se entiende de que hay políticas públicas que requieren una continuidad en el tiempo, independientemente del gobierno. Por lo tanto, el desafío para el Estado es cómo equilibrar por una parte, innovar, es decir, cómo equilibrar por una parte la mantención de las buenas políticas y entender algunos problemas sociales, como la seguridad, como un problema de Estado, pero por el otro lado, cómo poder también, sin perjuicio de eso, poder abrir algunos cauces de innovación y de prueba. Y eso se liga con un segundo problema que tienen las políticas públicas, al menos en América Latina y también en Chile, por supuesto, que tiene que ver con la falta de evaluación. Realizamos muchas cosas y no las probamos. No sabemos si están resultando o no están resultando. En el mejor de los casos, lo que sabemos es que lo que estaba planificado se ejecutó. Y por lo tanto tenemos una batería muy potente desde la administración del Estado que cautela la buena ejecución de los recursos públicos. Pero lo que no sabemos es si lo planificado efectivamente resultó. Por lo tanto, eso nos invita a pensar en qué cosas podemos estar o no haciendo bien o mal. Frente a eso, la innovación se abre como un camino, y no es cualquier innovación. Implica también poder identificar experiencias con evidencia de resultado, que en otras palabras significa que en alguna parte del mundo se realizó una intervención y se evaluó, y se constató de que esa intervención producía los efectos esperados. No solamente que se ejecutó una intervención, sino que la población beneficiaria a la que iba dirigida la intervención, se generó en ella alguna transformación en los factores iniciales que marcaron la problemática. Pero el desafío en ese sentido también vuelve a asomarse. Y esto implica una serie de desafíos para las instituciones públicas. Porque el desarrollo de la evidencia de resultado, de ejecutar intervenciones con evidencia de resultado, también tiene otra tentación, muy típica también de nuestro país y de América Latina, que es entender de que es replicable mecánicamente cualquier experiencia a nuestra realidad. Y no es así. Es decir, no, si esto funcionó en Inglaterra o en Canadá, va a funcionar en Chile y por lo tanto dejamos de lado una serie de condicionantes culturales, sociales, económicas. No es lo mismo. Por lo tanto, el desafío que se nos plantea en términos de innovación a nosotros como Subsecretaría de Prevención del Delito es poder probar en poco tiempo, tener algunas pistas de cómo resultaría la implementación de una intervención sustentada en evidencia. Entendiendo, por supuesto, que hay distintos grados también de evidencia de resultados, esto no es tan mecánico, no son puros experimentos realizados que han probado determinados resultados. Hay distintos también formas de llegar a medir qué pasa con las intervenciones. Para nosotros también esto implica un ejercicio protegido metodológicamente, y eso es muy bueno, porque no solamente es la intervención de una institución X, sino que nosotros estamos resguardando, FOSI en este caso está resguardando que lo que se haga va a estar monitoreado técnicamente por una institución que sabe y que tiene el sustento teórico, técnico, como para hacerle seguimiento. Y bajo los parámetros de lo que nos exige además el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, si nosotros ejecutamos 2 pilotajes relacionados con nuestro desafío, nosotros tenemos la seguridad de que al final del periodo vamos a poder identificar
alguna forma de intervención y de ser posible, la vamos a escalar y va a estar en condiciones de ser pasada por el proceso de aprobación del Ministerio de Desarrollo Social y de presupuesto mucho más efectivamente. Por lo tanto, eso es, director, lo que se nos plantea respecto de la innovación para nosotros como subsecretaría. Gracias. Respecto del por qué buscar una solución al problema que planteé inicialmente, hemos investigado, ¿cierto?, de que la exposición a entornos de violencia crónica y según la literatura se pueden asimilar a los efectos del estrés crónico y esto evidentemente tiene un impacto en toda la comunidad, en nuestro caso en niños y niñas, familias, trabajadores y trabajadoras. Como fundación creemos que no podemos invisibilizar ni mucho menos naturalizar estas situaciones, así como también creemos que no contar con estrategias y acciones que sean integrales y pertinentes pueden generar además que los efectos negativos se vayan profundizando. Nosotros hemos evidenciado que se ha provocado a propósito de estas situaciones distintos efectos evidentes hoy. Por una parte, la disminución de la asistencia y de la matrícula de niños y niñas en jardines infantiles y salas cunas. Menores niveles de aprendizaje, por supuesto, eso ya lo hemos conversado largamente. Dificultades también socioemocionales para niños y niñas y familias. Y también vernos enfrentados a situaciones de vulneración de derechos de la niñez. Por otra parte, está la afectación de los equipos educativos que generan dificultades como el aumento de licencias médicas, la rotación del personal y las dificultades de clima laboral y, por supuesto, los problemas de salud mental. Entonces, en este contexto es que se vuelve necesario y urgente poder buscar una solución que sea integral y una intervención desde la innovación social. Para nosotros es importante tener este espacio de conversación con ustedes porque necesitamos pensar, crear y conocer nuevas ideas que de alguna manera nos ayuden a enfrentar este conflicto. Esta situación también debe ser pensada como un problema estructural que requiere de nuevos análisis y de nuevas propuestas. Hoy estamos acá porque necesitamos de la articulación de cada uno de ustedes, de los centros de pensamiento, de las universidades, de la sociedad civil, de las fundaciones, de las distintas instituciones que estén dispuestas a enfrentar este desafío. Queremos también a través de ustedes apoyarnos y generar estrategias que nos permitan abordar esta problemática con el fin de asegurar no solo la permanencia segura de niños y niños, también una permanencia protegida y que aminore de alguna manera el impacto que genera la violencia en el bienestar integral y de los aprendizajes de los niños y las niñas. Bueno, gracias a los tres. Destacar algunas cosas. Primero lo que señalaba Joaquín de entender también que estas soluciones están insertas en una batería de soluciones que ya existen como oferta pública del Estado. Entonces, además de ser pertinente respecto de la institución, tiene que ser pertinente respecto de lo que ya existe respecto del Estado, de tal forma que se pueda complementar. Y eso es súper necesario para cada institución pública porque, como decía Adolfo, a medida que van pasando los tiempos, hay una relación afectiva entre las instituciones y los programas, lo cual quizás nos impide muchas veces cambiar y actualizar la oferta pública. Y desde ahí, que nos miren desde afuera y que nos cooperen en eso, es tremendamente relevante. Quizás lo más patente respecto del tránsito hacia donde vamos y en el punto en el que estamos, es que, ¿qué es una buena política pública? Desde el Estado, una buena política pública es aquella que tiene los papeles al día. Todos los informes, las rendiciones de cuentas. No necesariamente la que le cambia la vida a las personas. Y por lo tanto, la pregunta es, y del tránsito que estamos haciendo, es cómo en conjunto con tener los papeles al día, las rendiciones de cuentas, las visitas documentadas, también avanzamos a que una buena política pública sea aquella la que cambia la vida de las personas, o saliendo quizás de una visión más antropocéntrica, mantiene ecosistemas sustentables desde el punto de vista medioambiental, desarrolla la ciencia, etcétera, etcétera, pero que consigue el objetivo por el cual fue logrado. Y desde ahí es donde estamos transitando y por eso también la idea de InnovaFosis en estos 3 años de gestión es que la innovación que hagamos esté basada en evidencia y que mostremos que es efectiva y que cambia la situación que queremos cambiar. Y desde ahí
es relevante lo que decía Natalie. La cantidad de dimensiones que una problemática en específico afecta está lejos de ser acotada probablemente a lo que uno podría pensar ex ante. O sea, lo que ocurre con los jardines infantiles y los lugares donde están emplazados de Integra no solo afecta a los niños, sino también los equipos educativos, incluso las familias y los padres y madres que no van y no asisten regularmente al colegio, sino que solo los van a buscar. La coordinación interministerio, intergobierno, interestatal, también con el mundo privado. Entonces, también ese copensar cómo una solución quizás afecta muchas cosas al mismo tiempo, o que miremos mucho más allá el impacto integral de las soluciones, es algo a lo cual también como públicos necesitamos ayuda y que también estamos dispuestos a aportar. Y desde ese punto de vista, porque ya estamos en hora y sé que varios de ustedes tienen compromisos ya, preguntarles cómo puede aportar el sistema de innovación a cada uno de sus desafíos, qué es lo que están buscando, y quizás en particular también con quienes están invitados, que son a participar de esta reunión, que son los organismos ejecutores. ¿Qué es finalmente ese punto clave que puede aportar en esta cooperación en particular? Entonces, partir con Adolfo y damos la... ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros queremos tener la mejor oferta en el ámbito de la prevención de la delincuencia juvenil, siendo muy concreto. Nosotros sabemos de que existen buenas intervenciones, pero se nos plantea el desafío que señalaba al comienzo. Existe mucha evidencia acumulada respecto de lo que se puede hacer en el ámbito de prevención universal. Existe evidencia también respecto de lo que se puede hacer en el ámbito de la prevención indicada, es decir, con grupos de mayor complejidad. Pero se abre todo un desafío en términos, y donde tenemos mucho que aprender en términos de poder intervenir sobre una población que está, que podríamos ser calificada como de mediano riesgo, de mediana complejidad, que tiene necesidades muy específicas, que tiene factores de riesgo muy visibles, que lo lleva a conductas transgresoras, a conductas disruptivas, y que por lo tanto necesitan una mejor caracterización, mejores instrumentos que nos permitan tamizar las intervenciones. A modo de ejemplo, en estos momentos nosotros contamos con un instrumento de medición que se llama ACET, que es también una réplica de una buena experiencia internacional. Pero ACET lo que hace es poder tamizar, poder medir casos de alto riesgo, pero no sirve para poder entregar información respecto de los casos de mediana complejidad. Y por eso estamos trabajando, ahí veo a Decio, con ellos para poder dar con un instrumento que nos permita también hacer esa medición. Nosotros lo que necesitamos es intersectorialidad. ¿Por qué? Por un perogrullo, pero que hay que repetir como mantra. El tema de la inseguridad y el fenómeno delictual, el fenómeno de la violencia, es un fenómeno multicausal. No se explica a partir de un solo enfoque criminológico. Lo que sería reduccionista sería un error. Y por lo tanto, la mirada multiagencial es clave. Nosotros no podemos tratar de ser la institución total que se la sabe toda. Nosotros desarrollamos, por ejemplo, en estos momentos con FOSI, hemos replanteado de qué forma podemos mejorar nuestra intervención en barrios de alta vulnerabilidad. Y necesitamos de FOSI porque nosotros no sabemos de intervención comunitaria. Y FOSIS es experto en intervención en espacios de alta vulnerabilidad social y económica. Lo que apostamos, por lo tanto, en definitiva, disculpe, director, pero a lo que apostamos con el Innova FOSI es poder generar mayor información, tener un pool de alternativas mejor y que dialogue además con el intersector. Esto no puede ser pensado si no es de manera muy coordinada y teniendo en perspectiva eso
con el Ministerio de Justicia, con la Subsecretaría de la Niñez, porque de lo contrario seguiríamos reforzando la intervención parcelada de los fenómenos sociales. Eso es nuestra mirada respecto del tema, director. Ya, respecto de la problemática que hemos presentado hoy día, que es de carácter multidimensional, en donde intervienen distintos factores. Sabemos que cualquier plan o acción en materias de seguridad y violencia deben tener un fuerte enfoque en la responsabilidad y también en la perspectiva integral, considerando que estas son acciones que se deben desarrollar en distintos niveles y en distintos planos y plazos también. La problemática que les presentamos nos obliga de alguna manera a tener una mirada del conjunto de actores para poder evaluar distintos factores, ya sean socioeconómicos, culturales, comunitarios, entre otros, que de alguna forma nos permitan desarrollar un plan que vaya en directo beneficio de toda nuestra comunidad. En ese sentido, este ecosistema que se ha planteado de Innova FOSI es una tremenda oportunidad tanto para la Fundación Integra como para sus niños y niñas, puesto que nos ayuda a resolver una problemática muy sentida, pero también es una oportunidad para fortalecer la alianza público-privada, que es un eje central tanto para este gobierno como también para la Fundación, y que nos permita también tener un diseño que sea transformador y que nos permita implementar programas que sean innovadores y basados en la evidencia, como decía Nicolás también. Eso de diseñar una innovación social basada en la evidencia nos encamina a tener una mejor evaluación de los resultados, por supuesto, pero también a planificar de mejor manera la implementación de nuestros programas. El sistema de innovación social, entonces, para la Fundación Integra es finalmente una guía que nos permite avanzar de manera responsable y con impacto en las problemáticas que hoy día tenemos, pero por sobre todo colocando en el centro a los niños y a las niñas. Gracias Natalie. Bueno, estoy muy de acuerdo además con los dos de la importancia de la intersectorialidad. Todos estos problemas no son solamente de una cartera y de todas maneras tenemos que seguir buscando cómo trabajar más juntos entre el Estado y también ciertamente con la sociedad civil. ¿Qué es lo que nosotros vemos que podemos lograr de este ecosistema de innovación, el cual pone la mesa FOSIS? Primero, como les decía antes, ya venimos arrastrando una crisis de aprendizaje que es antigua y veníamos ya estancados en resultados de aprendizaje. Pero lo que ocurre ahora es que se agudizan esas brechas y se aumentan esos desafíos de aprendizaje. Y por lo tanto, en ese contexto creemos que necesitamos no solo hacer más de lo mismo, sino también levantar la mirada, identificar otro tipo de prácticas, otro tipo de intervenciones. Necesitamos innovar. Y en eso ya tenemos evidencia más que contundente sobre la costo-efectividad de las tutorías. Y eso es una muy buena noticia, que ya existe evidencia con evaluaciones de impacto que hablan que intervenciones livianas de tutorías, intervenciones que pueden ser 3 veces a la semana por un periodo de 3 meses, pueden producir mejoras equivalentes a 6 meses de escolaridad. Y así hay otros papers y otras evidencias que hablan del gran impacto. Pero lo que necesitamos es, ahora, cómo eso lo incorporamos desde el Estado en articulación con otros. Pero eso es lo primero. Necesitamos hacer cosas distintas para poder lograr también resultados distintos y mejores. Segundo, necesitamos aprender de otros y otras. Tenemos claro nuestras fortalezas del Estado, pero también sabemos que hay otras capacidades y si tenemos que hacer una gran coordinación con 20.000 tutores y tutoras, que es la meta que nos propusimos, bueno, interactuemos con aquellos actores que tienen esa capacidad de articulación, de diálogo, de convocar, de guiar, acompañar, y en eso necesitamos abrir nuestro ecosistema. Y tercero, en la línea de eso, necesitamos mayor agilidad también. Necesitamos llegar más rápido y mover más rápido las capacidades que existen, y para eso ser parte de este ecosistema y hacer alianzas con actores de la sociedad civil para lograr esta meta de 20.000 tutores, tutoras, creemos que es necesario. Así que ser parte de este ecosistema nos permite innovar de forma efectiva, nos permite aprender de otros y nos permite ser más ágiles. Muchas gracias a los tres. Solo destacar quizás el factor común.
lo que probablemente añade valor es poder llegar a un pool de alternativas lo suficientemente contundente para decir esta es probablemente la mejor solución para la problemática que tenemos y así podemos llegar de manera más rápida, efectiva y oportuna. Julio. Sí, no. Luego de haber escuchado el panel de lujo, solamente les pido un caluroso aplauso para los panelistas, para la directora, para Joaquín. Bueno, nos encontramos ya en la fase final de este conversatorio. Alguien me perdió la hoja, pero no importa. Solamente nos queda, bueno, agradecerles nuevamente su presencia. Vamos a realizar una pequeña fotografía aquí, por lo cual me gustaría invitar al equipo del Innova, al equipo también que colaboró con nosotros en desarrollar los desafíos de cada institución. Carolina Valesca, por parte de la Fundación Integra, ¿dónde está? Fran, y Esteban y Yuli, por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y posterior a eso, nosotros tenemos instalado y dispuesto afuera cierta información acerca de cada uno de los desafíos. Sabemos que existen instituciones de la sociedad civil interesadas en postular. Vamos a estar disponibles un momento afuera para que podamos ir resolviendo dudas y consultas acerca de la convocatoria. Sin decir nada más, le agradezco su tiempo, le agradezco también nuevamente a los panelistas y muchas gracias. Buenos días. Y están invitados a postular. Están invitados a postular a Innova. Están invitados todos a postular a Innova.